La ciudad de Jerusalén se hallaba en un ambiente tenso. Los rumores de la inminente conquista babilónica flotaban en el aire como cenizas tras un incendio. Daniel, aún joven, percibía el temor de su pueblo a cada paso, hombres y mujeres aferrándose a la esperanza de un milagro y ancianos murmurando plegarias que se perdían con el susurro del viento. Sin embargo, llegó el día en que los ejércitos de Nabucodonosor irrumpieron en las murallas, reclamando victoria y arrastrando consigo a los cautivos más prometedores de la nación. Entre esos elegidos se encontraba Daniel. Junto a él viajaban tres de sus mejores amigos, Ananías, Misael y Azarías, muchachos dotados de habilidad y sabiduría, de quienes se esperaba un gran futuro. Amarrados y escoltados por la imponente guardia real, dejaban atrás los escombros de su hogar. El camino hacia Babilonia se extendía ante sus ojos como una larga serpiente de arena. A pesar del desconcierto y la tristeza, había en ellos un brillo de determinación. El recibimiento en la capital babilónica fue impactante. Nunca habían visto murallas tan altas ni palacios tan imponentes. La riqueza y la grandeza de aquel lugar despertaban tanto asombro como intimidación. Casi sin descanso, los jóvenes hebreos fueron conducidos a un recinto amplio y rebosante de soldados y cortesanos, donde el oficial encargado de la selección, un hombre severo de ojos penetrantes, los inspeccionó con detenimiento. Que se alimenten bien y reciban las enseñanzas más distinguidas, ordenó con firmeza. El rey desea rodearse de sabios y hombres con dones excepcionales. Quien no cumpla con los requisitos, quedará excluido. Daniel y sus amigos entendieron que habían de afrontar un reto exigente, sobresalir en la formación e instrucción babilónica, aprender sus lenguas y costumbres, y al mismo tiempo no olvidar su verdadera identidad. Les otorgaron nuevos nombres, Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego, símbolos del deseo de Babilonia por moldearlos a su imagen. Pero en lo más profundo, cada uno de ellos conservó la esencia de su tierra y la fe que les guiaba. Por su apariencia, su porte y la mirada segura de Daniel, pronto destacó ante los instructores. Un joven noble, de palabras reflexivas, cuya inteligencia parecía no tener límite. Y así fue como comenzó la prueba de su lealtad y sabiduría en la corte de uno de los imperios más poderosos que el mundo había conocido. A Daniel y a sus amigos no solo les concedieron ropa nueva y un lugar en el que descansar, sino también raciones de las exquisitas viandas del rey. Sin embargo, Daniel, firme en sus convicciones, decidió no contaminarse con alimentos que consideraba contrarios a su fe. Habló con uno de los sirvientes del palacio, suplicándole que él y sus compañeros pudieran seguir una dieta más sencilla a base de legumbres y agua. «Es una locura», exclamó el sirviente, agitado. «Si el rey ve que están débiles o enfermizos, pagaremos todos con nuestras cabezas». Daniel, con una serena sonrisa, le propuso una prueba de 10 días. Si después de ese plazo los jóvenes parecían menos saludables, volverían a obedecer las órdenes reales. Tras mucho titubeo, el sirviente cedió. Durante esos días, Daniel, Ananías, Misael y Azarías se alimentaron únicamente con frutas, verduras y agua fresca, lejos de los manjares del rey. Conforme transcurrían las jornadas, el sirviente observó con asombro que las mejillas de los muchachos no se hundían, sus ojos no se apagaban. Al contrario, lucían enérgicos, robustos, y su mente parecía estar más aguda que nunca. Pasados los 10 días, la diferencia con los demás jóvenes del programa de entrenamiento de Babilonia era evidente. Para sorpresa de todos, el oficial no tuvo más remedio que reconocer la superioridad de su condición. Mientras continuaban sus estudios en ciencia, literatura y lenguas extranjeras, Daniel y sus amigos se fueron ganando la admiración de maestros y autoridades. Su sabiduría creciente cautivaba a quienes los rodeaban, y no pasó mucho tiempo antes de que corriera el rumor por los pasillos del palacio: aquellos jóvenes hebreos poseían un don especial, una luz que pocos podían igualar. Pero un acontecimiento perturbador se cernía sobre Babilonia. El rey Nabucodonosor sufría pesadillas recurrentes, tan angustiantes que despertaba sobresaltado cada noche. Incapaz de hallar respuesta en sus magos y consejeros, el monarca estaba dispuesto a lo que fuera con tal de descifrar el significado de sus sueños. Era una tensión que crecía día con día, amenazando con derramarse sobre toda la corte. La noticia se extendió por cada rincón del palacio: el rey Nabucodonosor, dominado por la furia, había exigido a sus astrólogos y consejeros no solo que interpretaran su sueño, sino también que se lo relataran sin que él lo mencionara. Si eran tan sabios y poderosos como presumían, debían ser capaces de adivinar cada detalle de aquella pesadilla, y solo entonces podría fiarse de su interpretación.
En vano los eruditos protestaron y suplicaron un indicio del sueño. El rey, con la frente arrugada y los ojos encendidos, insistía en que si no eran capaces de cumplir esa hazaña, les quitaría la vida y destruiría sus casas. El terror se apoderó de los cortesanos, pues jamás se había impuesto un requerimiento tan descabellado. Las noticias llegaron hasta Daniel. Comprendió que la orden de muerte se cernía sobre todos, incluidos él y sus amigos, a menos que alguien se atreviera a intentar lo imposible. Con el corazón lleno de valor, se presentó ante el capitán de la Guardia Real, Arioc, quien también se veía consternado por la intransigente exigencia de Nabucodonosor. «Dame un tiempo», pidió Daniel. «Yo buscaré la revelación del sueño y su interpretación». Arioc, cansado de los lamentos y súplicas inútiles, vio en Daniel una determinación distinta, así que lo condujo de inmediato ante el rey. Nabucodonosor frunció el ceño al ver a aquel joven hebreo, casi sorprendido de que alguien se atreviera a hablarle en un tono tan seguro. «¿Puedes realmente decirme mi sueño y explicarlo?», preguntó el monarca con aire desafiante. Daniel inclinó la cabeza con humildad. «Ningún hombre puede saber el misterio que pides, oh rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos. Por su gracia, te describiré tu sueño y te daré su significado». Aquella respuesta intrigó a Nabucodonosor. El ambiente en la sala del trono se volvió denso de expectación. Se hizo un silencio tan profundo que cualquiera habría podido oír el latido de su corazón. Si Daniel fallaba, su destino y el de todos los sabios de Babilonia quedaría sellado para siempre. Esa misma noche, Daniel se reunió con Ananías, Misael y Azarías en el recinto que les habían asignado. Juntos elevaron una sentida súplica a su Dios, rogando que les concediera el conocimiento del sueño para salvar sus vidas y las de todos los sabios de Babilonia. La atmósfera se llenó de una paz extraña, y en medio de ese sosiego, Daniel tuvo la revelación que tanto anhelaba. A la mañana siguiente, el joven regresó ante Nabucodonosor. Sus pasos resonaron con aplomo en el gran salón del trono, donde el rey lo aguardaba rodeado de guardias y consejeros. Los murmullos se detuvieron cuando Daniel se puso en pie, dispuesto a revelar la visión que atormentaba al monarca. «En tu sueño, oh rey, viste una estatua gigantesca y deslumbrante», comenzó Daniel, su voz firme. Su cabeza era de oro puro, su pecho y brazos de plata. El vientre y los muslos estaban forjados en bronce, mientras que sus piernas eran de hierro y sus pies, una mezcla de hierro y barro. De pronto, de una montaña se desprendió una piedra que golpeó los pies de la estatua, haciéndola añicos. Toda ella se desintegró, convirtiéndose en polvo que el viento arrastró. Mas la piedra que la destruyó se transformó en una gran montaña que llenó toda la tierra. El asombro surcó el rostro de Nabucodonosor. Ninguno en la corte se atrevía a interrumpir, pendientes de cada palabra de Daniel como si de ellas dependiese su vida. «La cabeza de oro te representa a ti y a tu reino, oh rey», continuó Daniel. «Tras tu reinado surgirán otros reinos, el de plata, el de bronce, después el de hierro, y finalmente uno dividido, representado por los pies de hierro y barro. Pero la piedra que destruyó la estatua es un reino eterno, que no será gobernado por manos humanas, y ese reino prevalecerá sobre todos los demás». Nabucodonosor quedó atónito. Daniel le había descrito con lujo de detalle no solo el contenido de sus sueños, sino también un vaticinio de las potencias futuras. El corazón del monarca ardió de emoción y se postró ante aquel joven hebreo, proclamando a los presentes que el Dios de Daniel era el único capaz de desvelar semejantes misterios. El clamor de la corte fue un murmullo de asombro y reverencia. Nadie imaginó que aquella mañana se convertiría en un testimonio vivo del poder que protegía a Daniel. Por orden del rey, el joven fue ascendido a un alto rango en la administración de Babilonia, con autoridad y privilegios. Daniel, agradecido y sabiendo que su vida había dado un giro extraordinario, usó su nueva posición para asegurar que sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego también fueran colocados en puestos de relevancia. El reinado de Nabucodonosor floreció a la par que su ego. Las victorias militares y la prosperidad de Babilonia lo hicieron sentir invencible. Aún recordaba aquella estatua de su sueño, cuya cabeza de oro simbolizaba su propia grandeza. Pero, en lugar de inclinarse ante la profecía de un reino superior, el monarca decidió erigir una estatua colosal, completamente dorada, para que todo su imperio venerara su poder. La construcción de la estatua se llevó a cabo en una gran planicie. Bajo el sol abrasador, miles de trabajadores esculpieron y pulieron hasta que, finalmente, la figura majestuosa se alzó hacia el cielo,
brillando con una intensidad casi hipnótica. Nabucodonosor decretó que, al sonar la música de trompetas y salterios, todos debían inclinarse en señal de adoración. Quien se atreviera a desobedecer sería arrojado a un horno de fuego ardiendo como castigo. En toda la ciudad el ambiente se llenó de expectación y miedo. Los nobles, los funcionarios y la gente común se prepararon para el gran día en que el rey oficializaría este culto. Cuando llegó la señal, la multitud se postró en masa, temerosa de provocar la ira real. Pero tres figuras se mantuvieron en pie, negándose a rendir pleitesía a un ídolo forjado por manos humanas. Se trataba de Sadrac, Mesac y Abednego. La noticia corrió rauda por los pasillos del palacio y las calles más recónditas de Babilonia. Los tres amigos de Daniel se habían rehusado a obedecer el mandato del rey. Algunos cortesanos, ansiosos de ganarse el favor real, acudieron a delatarlos, clamando que la insolencia de aquellos hebreos merecía un castigo ejemplar. Cuando llegó la información a oídos de Nabucodonosor, sus facciones se tensaron y un furor indómito encendió sus ojos. Ningún acto de rebeldía podía quedar impune en su presencia. Con un ademán impaciente, ordenó apresar a los jóvenes y traerlos ante él. Su orgullo resultaba herido al ver que alguien, y más aún, si eran sus protegidos, se atrevía a cuestionar su mandato. El horno de fuego ya crepitaba, listo para consumir a los desafiantes. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego comparecieron ante Nabucodonosor, la cólera del rey ardía tanto como el horno que amenazaba con consumirlos. Aún así, les ofreció una última oportunidad. ¿Es cierto que rehusáis adorar mi estatua de oro?, tronó, su voz retumbando por la sala. Si no os inclináis de inmediato, seréis arrojados a ese horno encendido. Quiero ver cuál es ese Dios que podrá libraros. Los tres amigos se mantuvieron firmes. Sus rostros, serenos pero decididos, reflejaban una convicción inquebrantable. No necesitamos defendernos ante ti, oh rey, contestaron. Nuestro Dios es poderoso para librarnos, y aunque no lo hiciera, jamás adoraremos a tu estatua. Aquella respuesta enfureció aún más a Nabucodonosor. Ordenó a sus guardias avivar las llamas hasta que el calor fuera tan intenso que apenas se podía acercar a la boca del horno sin quemarse. Ataron a los jóvenes, vestidos aún con sus ropas, y varios soldados, protegiéndose como podían del sofocante aire ardiente, los arrojaron adentro. Las llamas eran tan poderosas que los mismos guardias cayeron, abrasados por la infernal temperatura. El rey observó desde la distancia, esperando ver cómo el fuego consumía a los hebreos en cuestión de segundos. Sin embargo, su ceño fruncido se transformó en una mueca de incredulidad cuando, en medio de las llamaradas, distinguió no tres, sino cuatro siluetas caminando en libertad, ilesas, como si la furia del horno no tuviera poder sobre ellos. «No han sido dañados», exclamó aturdido. Sus consejeros se acercaron, también anonadados. «Y hay un cuarto hombre allí dentro, con aspecto de un ser divino». Sin poder contener su estupor, Nabucodonosor se aproximó al borde del horno y gritó: «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid de allí». Al emerger de las llamas, los hebreos lucían su vestimenta intacta, ni siquiera olían a humo. El silencio sepulcral que siguió a aquel milagro se rompió cuando el rey declaró con voz temblorosa: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, quien ha enviado a su ángel para librarlos». Con un gesto solemne, el monarca promulgó un decreto prohibiendo que nadie, en todo su reino, hablara con desprecio del Dios de los hebreos. El pueblo presenció con asombro cómo el fuego no solo no había consumido a los tres amigos, sino que había ensanchado la fama de su fe en toda Babilonia. El triunfo del Dios de Israel en el episodio del horno de fuego no bastó para domar por completo el corazón de Nabucodonosor. Aunque su admiración por el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego había crecido, el rey seguía sintiéndose el amo indiscutible del mundo. Sin embargo, una nueva visión nocturna comenzó a turbar su reposo, sembrando en su mente un presentimiento ominoso. En su sueño, Nabucodonosor se vio ante un árbol gigantesco que se alzaba hasta rozar el cielo. Su follaje era espléndido y sus frutos abundantes, dando sombra y alimento a toda criatura que habitaba a su alrededor. Pero de pronto, una voz imponente clamó desde el cielo: «Derriben el árbol, corten sus ramas, dispersen sus frutos. Dejen el tocón y sus raíces, sujetos con hierro y bronce, hasta que pasen 7 tiempos sobre él». Despertó con el corazón agitado, presa de la angustia, convocó nuevamente a los sabios de su reino. Sin embargo, una vez más,
ninguno logró descifrar el significado profundo de aquella visión. Solo Daniel, el mismo joven que en otra ocasión había revelado el misterio de la estatua, permanecía en calma frente al rey. «Dime, Belsasar», exclamó Nabucodonosor, usando el nombre babilónico de Daniel. «Sabes que en ti habita un espíritu diferente. Interpreta lo que he visto, pues nadie más puede hacerlo». Daniel escuchó con atención y un gesto de preocupación cubrió su rostro. Durante un instante, guardó silencio, como si no quisiera pronunciar las palabras que se habían encendido en su mente. «Oh rey, que este sueño se aplique mejor a tus enemigos», dijo, con voz suave. «El gran árbol al que viste crecer hasta los cielos eres tú, Nabucodonosor. Tu reino se ha extendido hasta los confines de la tierra, pero he aquí que el decreto celestial ordena que seas derribado. Serás apartado de los hombres y vivirás entre las bestias del campo, comiendo hierba como los bueyes, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos humanos y da el poder a quien él quiere. Sin embargo, dejar el tocón con raíces atadas significa que tu reino se te devolverá cuando reconozcas al cielo como la autoridad suprema». La sala se llenó de un silencio tenso. Nabucodonosor, turbado, comprendió que su fortuna y esplendor podrían ser efímeros ante un designio mayor. Daniel lo exhortó a cambiar de actitud y ser compasivo con los necesitados, con la esperanza de evitar o retrasar aquel destino sombrío. Pero el orgullo del rey aún latía con fuerza. Pasaron los meses y Nabucodonosor, en su altivez, dejó que la advertencia de Daniel se desvaneciera entre el brillo de sus victorias y el esplendor de sus palacios. Caminaba por la terraza más alta de su residencia, contemplando las murallas de Babilonia, sus magníficos jardines y el río que serpenteaba majestuoso. Con un suspiro de autosuficiencia, el rey exclamó: «¿No es esta la gran Babilonia que he edificado con mi poder y para la gloria de mi majestad?». Apenas pronunció estas palabras, un estruendo retumbó en el cielo, y la voz que antes había perturbado su sueño resonó con fuerza. «Oh rey Nabucodonosor, se te ha quitado el reino. Serás echado de entre los hombres y habitarás con las bestias del campo». De un momento a otro, el entendimiento del monarca se oscureció como si una sombra cayera sobre su mente. Sus cortesanos, desconcertados, lo vieron temblar y emitir sonidos incoherentes. Ante sus propios ojos, el temido señor de Babilonia se convirtió en una figura desorientada que huía del palacio, escapando de la presencia humana, enloquecido por la mano de lo divino. Durante 7 tiempos, largos años marcados por la vergüenza y la incomprensión, Nabucodonosor vivió lejos de la corte, vagando entre hierbas y bestias, con el cabello y las uñas creciendo enmarañados, igual que un animal salvaje. La grandeza de Babilonia siguió su curso, gobernada por regentes y oficiales que mantenían el trono en espera de un milagro que sanara al rey. Pero al cumplirse aquel periodo profetizado, y tal como Daniel había anunciado, la razón volvió a Nabucodonosor. Un atardecer, mientras su mirada se perdía en el horizonte, un rayo de claridad alumbró sus pensamientos. Alzó los ojos al cielo y reconoció, con humildad, que por encima de todo imperio humano existía un reino aún mayor. Fue así como el rey se levantó de su exilio, regresó al trono y recobró su poder. Sus cortesanos lo contemplaban con asombro, descubriendo que algo en él había cambiado para siempre. Aunque seguía siendo un monarca fuerte, su corazón había aprendido la más dura de las lecciones: el orgullo humano no podía sostenerse ante la voluntad de lo alto. El tiempo pasó y los días de gloria de Nabucodonosor quedaron en la memoria de Babilonia. Su muerte marcó el inicio de una etapa inestable en la que varios reyes se sucedieron con rapidez. Entre ellos, surgió Belsasar, un gobernante orgulloso y caprichoso, quien se consideraba dueño absoluto de la ciudad y de sus riquezas. Una noche, para exhibir su autoridad y opulencia, Belsasar organizó un fastuoso banquete en el gran salón del palacio real. Damas y caballeros de la alta sociedad babilónica acudieron ataviados en sus mejores sedas, con joyas que brillaban bajo la danza de las antorchas. La música resonaba por doquier mientras los sirvientes deambulaban de un lado a otro, ofreciendo las más exóticas bebidas y manjares. En medio de la euforia y la embriaguez, Belsasar ordenó que se trajeran los vasos sagrados que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén tiempo atrás. Aquellos vasos, consagrados al Dios de Israel, habían permanecido guardados en los depósitos reales. Sin embargo, el rey decidió profanarlos, utilizándolos para brindar en honor a sus dioses de metal y piedra. «Traedlos ya», vociferó Belsasar, los ojos encendidos de soberbia. «Hoy brindaremos con ellos para celebrar mi grandeza y la de Babilonia». Los sirvientes obedecieron con temor.
Cuando todo estuvo dispuesto, el monarca alzó uno de los vasos dorados y bebió con arrogancia, aclamando a sus ídolos y burlándose de cualquier otro dios. La multitud festejaba el escarnio sin percibir que una extraña tensión se cernía sobre los muros del salón. De pronto, un silencio opresor se adueñó de la fiesta. Ante la mirada estupefacta de los presentes, una mano humana, incorpórea, apareció junto a una de las paredes e inició un trazo firme en la superficie: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Como si se hallaran ante un espectro, los invitados se paralizaron y algunas copas cayeron de las manos temblorosas. El rostro de Belsasar se tornó pálido. Ni la embriaguez ni el bullicio lograron esconder su miedo. Con un temblor en la voz, exigió: «Llamad a mis sabios, astrólogos y adivinos. Quien me dé la interpretación exacta de esas palabras recibirá un manto de púrpura y el tercer lugar en mi reino». Pero al igual que en el pasado, ninguno de ellos supo descifrar el enigma. El terror se apoderó de Belsasar, sintiendo en lo profundo de su ser que el destino le había enviado una señal inequívoca. En medio de la confusión, la reina madre, quien aún recordaba la sabiduría de otros tiempos, se adelantó con paso firme y mirada serena. Sus palabras resonaron en el salón. «No temáis, oh rey. En tus dominios habita un hombre llamado Daniel, en quien mora un espíritu excepcional. En días pasados, interpretó sueños y desenmascaró misterios que nadie más podía explicar. Mándalo llamar, quizás él pueda descifrar esa inscripción». Belsasar, aferrado a la esperanza de evitar lo que se presagiaba fatal, mandó traer a Daniel de inmediato. Cuando el profeta llegó, vio los trazos indelebles en el muro y a las personas dominadas por el pánico. El rey intentó ocultar su temor tras promesas de riquezas y poder. «Si lees y me revelas el sentido de esas palabras, te vestiré con ropajes de púrpura y te nombraré tercero en mi reino», dijo con un temblor apenas disimulado en su voz. Daniel rechazó con cortesía los halagos. Sus años de experiencia le habían enseñado que no había mayor premio que la verdad. «Oh rey, guarda tus regalos. Más con gusto interpretaré lo que allí está escrito». Todo el salón contuvo el aliento. El anciano profeta contempló la inscripción y se volvió hacia Belsasar con gesto grave. «Mene, Mene, Tekel, Parsin». Esto significa: Mene, Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Los ojos de Belsasar se abrieron desmesuradamente. Un escalofrío recorrió la multitud, consciente de la inminencia de un veredicto que no podía ser evadido. Aún así, el rey, en un último gesto de obediencia a su palabra, ordenó que vistieran a Daniel con un manto púrpura y le concedieran el rango prometido. Pero las palabras proféticas pendían en el aire como un filo a punto de caer. Aquella misma noche, mientras el rey Belsasar y sus cortesanos seguían sumidos en la conmoción, las fuerzas del ejército medo-persa, lideradas por Ciro, irrumpieron en Babilonia con precisión letal. Bajo la luz de la luna, los invasores maniobraron a lo largo del río y penetraron las imponentes defensas de la ciudad, consideradas hasta entonces impenetrables. La urbe, acostumbrada a su reputación de invulnerable, cayó en cuestión de horas. El caos estalló en las calles y los soldados babilonios se rindieron o huyeron, desmoralizados ante el empuje arrollador del enemigo. Los gritos de desesperación y el estruendo de las puertas derribadas se mezclaron con el silencio asombrado de quienes jamás imaginaron que su reino, antaño tan poderoso, pudiera desmoronarse. En el palacio real, Belsasar se enteró del ataque demasiado tarde. Para cuando los guardias trataron de formar una defensa improvisada, el avance de las tropas medas y persas era imparable. El rey, aferrado al trono y al terror de la profecía que Daniel había pronunciado, entendió que la sentencia de la escritura se cumplía sin remedio. En un rápido golpe de mano, los asaltantes tomaron la sala principal, y el monarca fue ultimado en aquel mismo lugar. Así terminó la noche más fatídica de Babilonia, sellando con sangre el fin de una dinastía. A la llegada de Darío el Medo, la ciudad quedó bajo nuevo mando. Daniel, con su sabiduría y renombre, siguió siendo una figura destacada. El nuevo soberano, impresionado por la reputación del profeta hebreo, lo ubicó entre los funcionarios más confiables. Mientras otros temblaban ante los cambios políticos, Daniel, sereno, halló gracia ante los ojos de Darío. Sin embargo, aquel favor despertó envidias. Muchos de los príncipes y ministros persas veían con recelo a ese extranjero que gozaba de la admiración del rey.
conspiraron en las sombras, buscando una forma de derribar a Daniel. Finalmente, dieron con el único punto que consideraban vulnerable, su lealtad a su Dios. A pesar de que Daniel se había ganado el respeto de Darío, la intriga palaciega empezó a oscurecer la atmósfera real. Varias figuras influyentes, resentidas por el favor que el rey concedía a aquel hebreo, se reunían en secreto para planear su ruina. Necesitaban una estrategia irrebatible, algo que dejara a Daniel sin salida. Después de muchas deliberaciones, concluyeron que la única forma de hacerle caer sería atacándolo en su devoción. Sabían que Daniel oraba con regularidad al Dios de Israel, abriendo sus ventanas hacia Jerusalén. Por ello, se acercaron a Darío con un plan que halagaría su vanidad. «Oh rey, vive para siempre. Te proponemos un decreto inquebrantable, que durante 30 días nadie rinda culto ni pida favor a ningún dios ni hombre, excepto a ti, y quien viole este edicto sea arrojado al foso de los leones», dijeron, fingiendo lealtad absoluta. «Así demostrarás tu autoridad y afianzarás la unidad de tu reino». Darío, complacido con la idea, estampó el sello real sin sospechar la verdadera intención de sus ministros. Una vez promulgada aquella ley, Daniel supo de inmediato que su hábito de orar estaría en riesgo. No obstante, su fe era más fuerte que cualquier mandato. Con el corazón firme, mantuvo su rutina de plegarias diarias, abriendo las ventanas hacia Jerusalén, sin ocultarse. Sus enemigos no tardaron en sorprenderlo infraganti. Triunfantes, acudieron ante Darío para denunciarlo. «Oh rey», exclamaron con fingido pesar, «ese hebreo llamado Daniel ha desobedecido tu decreto. Lo hemos visto orar a su Dios, ignorando tu autoridad». Al oír esto, el rey comprendió, con angustia, que había sido manipulado para perjudicar a su más valioso consejero. Todo intento de revocar o anular su propio decreto resultó inútil, la ley de los medos y los persas era irrevocable. A pesar de su pesar, Darío no tuvo más remedio que ordenar que Daniel fuera conducido al temible foso donde rugían feroces leones. Antes de que los guardias se llevaran al profeta, Darío se acercó y le susurró con mirada atormentada: «Ojalá tu Dios, a quien sirves con tanta constancia, pueda librarte de esta sentencia». Acto seguido, Daniel fue arrojado al interior del foso, y se selló la entrada con una gran piedra, asegurada con el sello real, para que nada ni nadie pudiera intervenir. Las fieras, hambrientas, merodeaban alrededor, mientras Darío regresaba a su palacio con el corazón oprimido por la culpa y el remordimiento. Esa noche se tornó interminable para Darío. Ni la música ni el vino consiguieron aliviar la ansiedad que carcomía su alma. Dio vueltas en su lecho sin pegar ojo, recordando los ojos tranquilos de Daniel mientras caía a la oscuridad del foso. Al primer asomo de luz, el rey se levantó con presteza y corrió hacia el lugar sellado. Al llegar, ordenó a sus guardias retirar la piedra de la entrada, y con voz entrecortada, llamó: «Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Ha podido tu Dios librarte de los leones?». Un silencio expectante se extendió mientras todos contuvieron la respiración. De pronto, se oyó la voz serena de Daniel, que parecía venir desde las profundidades. «Viva el rey para siempre. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho daño alguno, porque ante él he sido hallado inocente, y tampoco he cometido falta contra ti, oh rey». Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Cuando sacaron a Daniel, vieron que, en efecto, no tenía el menor rasguño. Darío quedó atónito, no podía negar que aquel dios poseía un poder superior al de cualquier ley o conspiración humana. Lleno de indignación por la traición de sus consejeros, el rey mandó que fueran arrojados al mismo foso, y en esta ocasión, las fieras mostraron la brutalidad que habían contenido con Daniel, sin que nada las detuviera. Conmovido por el milagro, Darío proclamó un nuevo decreto que resonó por los confines de su imperio: «Paz a todos los pueblos bajo mi reinado. Ordeno que todos teman y reverencien al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido, y su dominio es eterno. Él salva, libera y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra». La historia de Daniel en el foso de los leones, y su prodigiosa liberación, se expandió con rapidez. Su reputación, ya grande en la corte babilónica, se afirmó también bajo el gobierno de los medos y los persas, cimentada en la fe que lo guió desde su juventud. Con el paso de los años, la fama de Daniel se extendió aún más allá de las fronteras de Babilonia y Persia. Pero pese a la admiración que muchos le profesaban,
su mayor fortuna no se hallaba en el poder o en la influencia cortesana, sino en las visiones y revelaciones que comenzaba a recibir, repletas de misterio y simbolismo. Un universo lleno de imágenes portentosas se abrió ante sus ojos, anunciando eventos que trascendían su tiempo y su realidad. Una noche, mientras Daniel dormía, se vio transportado a un escenario onírico envuelto en vientos impetuosos. Observó un vasto mar, cuyos oleajes embravecidos daban origen a 4 bestias enormes y espantosas. La primera era como un león alado, majestuoso y fiero. Sus alas se le arrancaron, y con el tiempo, adquirió algo de conciencia humana. La segunda bestia se asemejaba a un oso, con 3 costillas entre sus fauces, implacable y hambriento de conquista. La tercera era como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, sugiriendo una velocidad y ferocidad inigualables. Pero la cuarta criatura era la más temible de todas, una bestia diferente a cualquier otra, con colmillos de hierro y 10 cuernos que brotaban amenazantes. Mientras Daniel observaba con horror, surgió de entre los 10 cuernos otro cuerno pequeño, que arrancó a 3 de los anteriores, mostrando una boca que lanzaba insolencias. Atemorizado, pero impulsado por una fuerza interior, Daniel alzó la vista y contempló un trono deslumbrante, rodeado de fuego y majestad. Allí se sentó el anciano de días, revestido de blancura y pureza, mientras un río de fuego fluía ante él. Millones de seres celestiales le servían, y se abrieron libros donde se registraban los actos de cada reino y de cada criatura. Entonces apareció alguien, semejante a un hijo de hombre, que fue conducido ante el anciano de días y recibió la autoridad para reinar sobre todas las naciones, un reino eterno que no tendría fin. El juicio divino, inapelable, emitió su veredicto sobre las bestias. Las primeras 3 perdieron su dominio, pero vivieron un tiempo más, la cuarta fue destruida por completo, consumida en el fuego de aquel juicio supremo. Daniel despertó con el corazón palpitante y el rostro empapado de sudor. Anotó cuidadosamente los detalles de la visión, sintiéndose abrumado por la magnitud de lo que había presenciado. Comprendió que esos 4 animales representaban imperios sucesivos, algunos ya conocidos y otros por venir, y que el destino de todos ellos estaría sujeto a un juicio divino inquebrantable. En otra de sus noches de revelación, Daniel se encontró a sí mismo a orillas del río Ulai, un cauce que reflejaba el cielo nocturno con cierta quietud hechizante. De pronto, ante sus ojos, se alzó la imponente figura de un carnero con 2 cuernos altos, aunque uno de ellos era visiblemente más largo que el otro. El animal corneaba con fuerza hacia el oeste, el norte y el sur, sin que nadie pudiese resistirle. Parecía un conquistador indomable, acrecentando su dominio sin oposición alguna. Pero antes de que Daniel pudiera asimilar el poderío del carnero, emergió veloz desde el occidente un macho cabrío que apenas rozaba el suelo, movido por una furia arrolladora. Tenía entre sus ojos un cuerno notable, y con un ímpetu violento embistió al carnero, quebrando sus cuernos y arrojándolo por tierra sin piedad. El cabrío se engrandeció, sumido en un triunfo aparentemente invencible. Sin embargo, al máximo de su esplendor, aquel gran cuerno se quebró, y de su lugar surgieron otros 4, apuntando hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos brotó un cuerno pequeño que fue creciendo con arrogancia, extendiendo su ambición y desafío hacia lo sagrado, incluso llegando a quitar el sacrificio diario y mancillando el lugar del santuario. Las palabras de un ser celestial retumbaron en la mente de Daniel, hablándole sobre el tiempo determinado para que estas cosas sucedieran y la purificación final del lugar sagrado. Con una mezcla de admiración y temor, comprendió que el carnero representaba al poderoso reino medo-persa, y el macho cabrío, a un agresivo imperio griego encabezado por un líder sin igual. El cuerno único que luego se partía en 4 era señal de una sucesión de reyes, y la pequeña punta que desafiaba lo divino anunciaba días de enorme turbulencia. Despertó de la visión sintiéndose débil, como si hubiese librado un combate físico. Aunque perturbado por lo que había presenciado, Daniel escribió con detalle cada símbolo y acontecimiento, convencido de que, de alguna forma, aquellos sucesos encajarían en el gran plan que se desplegaba ante la historia humana y el juicio celestial. Sumido en las visiones y presagios que le habían sido revelados, Daniel se dedicó a escudriñar antiguos escritos y profecías que guardaba con gran celo. Entre ellos, se encontraba el libro del profeta Jeremías, donde había una alusión clara a 70 años de desolación para su pueblo. Al advertir que esa cifra se aproximaba a su cumplimiento, el corazón de Daniel se conmovió profundamente. Decidió entonces volverse a su Dios en ayuno y oración, buscando entendimiento y misericordia para su nación. Desde las primeras luces del alba, Daniel entonó un clamor arrepentido que se alzó hasta los cielos. Reconoció en sus palabras la culpa y el extravío de su pueblo,
pero también la fidelidad inquebrantable del Dios que había salvado a sus antepasados. Lágrimas sinceras surcaban su rostro a medida que imploraba perdón por las transgresiones de su gente y anhelaba su pronta restauración. Fue entonces, mientras seguía orando, que percibió una presencia radiante junto a él. Se trataba de Gabriel, el mismo mensajero que en otra ocasión había arrojado luz sobre los misterios que tanto lo inquietaban. Con voz cálida, el ángel se dirigió a Daniel. «Vengo para darte entendimiento, varón muy amado. Desde el principio de tus plegarias, han sido escuchadas, y ahora traigo un mensaje que concierne a tu pueblo y a la ciudad santa». Daniel sintió que cada fibra de su ser se estremecía. Con atención reverente, escuchó a Gabriel revelar que se habían determinado 70 semanas para cumplir un propósito divino, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna y sellar la visión profética. En la revelación, se habló de un lapso inicial de 7 semanas, luego 62 semanas, y finalmente una última semana en la que ocurrirían eventos trascendentales, con implicaciones de un pacto confirmado y una desolación que vendría contra la ciudad y el santuario. La mente de Daniel, aunque asombrada, no dudó en conservar cada detalle. Aquella palabra encerraba una promesa, a la vez, un misterio para el futuro de su pueblo. Sentía una mezcla de esperanza y solemne responsabilidad. Con gratitud y humildad, se inclinó ante Gabriel, consciente de que, aun cuando él no pudiera verlo cumplido en su plenitud, serviría de testigo y transmisor de aquella profecía. Al acercarse el ocaso de su vida, Daniel siguió recibiendo revelaciones que iluminaban conflictos aún no vistos. Una de esas visiones empezó con un ayuno de 21 días. Daniel, afligido, no probó manjares deliciosos ni se ungió con perfumes, clamando por un mayor entendimiento de lo que su pueblo enfrentaría. En el 24º día, a orillas del gran río Tigris, Daniel percibió una presencia fulgurante, un hombre vestido de lino, ceñido con oro puro en la cintura. Su rostro brillaba como el relámpago y sus ojos eran antorchas ardientes. Daniel sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Sus acompañantes huyeron despavoridos, aunque no vieron la visión, abrumados por el terror que invadía el ambiente. El mensajero celestial se dirigió a Daniel con voz llena de compasión y firmeza. «No temas, hombre muy amado. Desde el primer día que dirigiste tu corazón a comprender, tus palabras fueron oídas, pero he tenido que librar batalla con el príncipe del reino de Persia. Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda para poder llegar hasta ti». Con estas palabras, Daniel comprendió que, más allá de los conflictos terrenales, existían pugnas invisibles en las regiones celestes. En las revelaciones que siguieron, el mensajero describió la sucesión de reyes y potencias que se alzarían y caerían. Habló de alianzas y traiciones, de intrigas palaciegas y enfrentamientos cruentos que marcarían la historia futura. En su relato, emergía la figura de un soberano orgulloso, que profanaría lo sagrado y se alzaría contra el Dios Altísimo. Aún así, el mensajero anunció que aquel tirano encontraría su fin a la hora señalada, sin ayuda de mano humana. El tiempo del fin vendría acompañado de pruebas angustiosas para el pueblo de Daniel, pero también de una esperanza inquebrantable. Se vislumbraba la aparición de Miguel, el gran príncipe defensor de Israel, y el anuncio de una resurrección, algunos para vida eterna, otros para vergüenza perpetua. Tú, Daniel, añadió el mensajero, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo señalado. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Dichosos aquellos que permanezcan firmes, pues serán los sabios quienes resplandezcan como el resplandor del firmamento, y enseñen justicia a multitudes como estrellas por siempre. Abatido por la magnitud de todo lo que había contemplado, Daniel buscó confirmar cuánto tiempo faltaría para que se cumplieran esas visiones terribles y esperanzadoras. La respuesta le llegó envuelta en un aire solemne: sus días de trabajo terrenal terminarían en paz, pero las profecías seguirían su curso más allá de su propia existencia, hasta el día en que todo quedara consumado por la justicia divina. Con el pasar de los siglos, la historia de Daniel se extendió más allá de las fronteras de su tiempo. Las gestas que vivió, desde sus primeros años en Babilonia hasta sus visiones del fin de los tiempos, fueron recogidas y transmitidas de generación en generación. Allí, en cada rincón donde se escuchaban los relatos de sus proezas, resonaban los nombres de Nabucodonosor, Belsasar y Darío, así como el recuerdo indeleble del horno de fuego y del foso de los leones. Los abuelos hebreos la contaban a sus nietos, no como una mera anécdota antigua, sino como un testimonio vivo de un hombre que, siendo tan frágil como cualquier otro, se atrevió a mantenerse fiel a su fe en medio de la corte más poderosa de la tierra.
En cada pergamino copiado y releído, Daniel aparecía de nuevo, orando con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, interpretando sueños imposibles y enfrentando bestias, tanto literales como simbólicas. La fama de su sabiduría traspasó los muros de Jerusalén y se adentró en culturas distantes. Astrólogos y eruditos de diversos pueblos estudiaron el texto de sus profecías, intrigados por la precisión de sus anuncios y movidos por la curiosidad acerca de aquel reino eterno que ningún imperio terrenal podría eclipsar. Filósofos y pensadores hallaron en su valentía una fuente de inspiración para desafiar órdenes injustas, al tiempo que reyes y gobernantes tomaban nota de las advertencias inscritas en los sueños y en aquella escritura en la pared. Así, las historias de Daniel no se limitaron a un simple registro histórico. Fueron canto y poema, inspiración para obras artísticas y literarias que, siglos después, volverían a contar cómo un joven cautivo supo mantener sus convicciones, y gracias a ello, descifró enigmas, sobrevivió al poder humano y contempló revelaciones que marcaban el curso de las edades futuras. A pesar del paso inexorable de los años, la figura de Daniel permaneció rodeada de una aureola que combinaba la admiración y el asombro. Ni siquiera los más escépticos podían ignorar la inusual conjunción de talento, valentía y devoción que caracterizaba a aquel hebreo, cuyas hazañas formaron parte de las crónicas de varios reinos. En los últimos días de su vida, Daniel se estableció en un ambiente más sereno, lejos del bullicio cortesano que durante tanto tiempo marcó su rutina. Sus noches continuaban colmadas de oraciones, no ya por la angustia del exilio o las presiones de la realeza, sino por el deseo de ver a su pueblo libre y reconstruido. Cada mañana, contemplaba el horizonte como si en cualquier momento las nubes fueran a abrirse para cumplir las visiones que había atesorado, la restauración definitiva de su tierra y la consumación de aquella soberanía que no tendría fin. Hombres de distintas regiones, enterados de la fama de Daniel, llegaban en busca de consejo. Traían consigo preguntas sobre el futuro y aspiraban a desentrañar las claves ocultas de sus profecías. Pero Daniel, con la sencillez de quien ha caminado codo a codo con el misterio divino, los invitaba a reflexionar sobre la humildad, la justicia y la integridad. Jamás aceptó regalos que pudieran nublar su honestidad, y siempre dio prioridad a la palabra sagrada por encima de cualquier ansia de prestigio. En ocasiones, llegaban príncipes y oficiales que le recordaban la corte babilónica o los pasillos de mármol persas. Sin embargo, Daniel no parecía añorar en absoluto aquellos días llenos de intrigas. Su anhelo más grande trascendía el esplendor de un imperio u otro, estaba arraigado en la certeza de que, más allá de los ciclos de conquista y caída, se alzaría un reino eterno, de justicia y paz, del cual él había sido portavoz. Así, su historia se prolongó en un sosiego cargado de significado. Las cicatrices de cada prueba, la prueba de su identidad en la juventud, la tensión de interpretar sueños que implicaban el destino de naciones, el terror del foso de los leones y el peso de las visiones proféticas no lo habían quebrado, sino fortalecido. De algún modo, Daniel simbolizaba la esperanza persistente, la convicción de que en las tinieblas más densas siempre se abre un camino de luz para quienes confían en un propósito superior. En los meses finales de su existencia, Daniel siguió recibiendo noticias de la lenta pero constante reconstrucción de Jerusalén. Aunque él mismo no pudo regresar a pisar sus calles, se conmovía al saber que el pueblo de sus antepasados comenzaba a sanar las cicatrices del exilio. En su corazón, vibraba el anhelo de que la ciudad santa retomara algún día el esplendor que un tiempo atrás había conocido. Los mensajeros que llegaban desde la lejana Judea le describían los nuevos cimientos colocados en torno al templo, las murallas que volvían a erigirse a la par de la determinación de aquellos que, con lágrimas en los ojos, habían emprendido el camino de vuelta. Daniel escuchaba estas historias con una mezcla de nostalgia y gozo. A veces, se encerraba en oración para agradecer que, pese a tantas pruebas, la promesa de restauración avanzaba paso a paso. Un crepúsculo, mientras contemplaba el firmamento, Daniel recordó los días en que el cielo se abría ante él y las visiones lo conducían a paisajes insólitos, repletos de bestias simbólicas y verdades profundas. Sin embargo, aquel cielo rojo y anaranjado le parecía no menos maravilloso. Sentía que, en cierta forma, todo su camino cobraba sentido, había servido en corte extranjera para influir en el corazón de reyes poderosos, había testificado milagros que estremecieron a pueblos enteros, aun en su vejez, seguía siendo un guardián de la esperanza para quienes lo visitaban. Con el sol descendiendo lentamente, cerró los ojos y sintió como una paz indescriptible lo rodeaba. No necesitaba más señales ni revelaciones. Sabía que había cumplido su misión. Las palabras proféticas que había recibido quedaban selladas para las generaciones futuras, y su testimonio sería una llama inextinguible,
recordando que, ante los designios celestiales, ni el más grande imperio puede alzarse con orgullo sin rendir cuentas. Una brisa suave acariciaba la habitación donde Daniel reposaba. Afuera, la tarde se teñía de tonos dorados, y el silencio reverencial de quienes lo rodeaban se quebraba apenas por el canto lejano de alguna ave. Muchos habían llegado para acompañarlo en sus últimas horas, algunos con lágrimas contenidas, otros con una quietud respetuosa que hablaba de cuánto admiraban al anciano profeta. Con un susurro, Daniel llamó a un joven escriba que solía asistirlo en la transcripción de sus experiencias. Le pidió que cuidara los pergaminos donde quedaban registradas las visiones sobre los reinos futuros, los decretos reales que narraban los milagros presenciados y las proclamas que habían exaltado la grandeza del Dios que él servía. Sus labios temblorosos esbozaron una sonrisa al recordar el día en que, siendo apenas un muchacho, se negó a comer los manjares de la mesa de Nabucodonosor. Recordó los ojos fieros de los leones que no osaron tocarlo y el brillo cegador de la llama que ni siquiera chamuscó las vestiduras de sus amigos. Memorias que ahora parecían fundirse en una sola historia de fe y determinación. En un último gesto, Daniel alzó su mirada. En ella se leía gratitud y ese inquebrantable anhelo por ver el cumplimiento final de las promesas que había proclamado. Quienes lo acompañaban sintieron que en ese instante un soplo de paz envolvía la estancia, como si todo el peso de los años y las visiones lo invitara a descansar. Poco después, Daniel exhaló un suspiro largo y dulce, y su alma se apagó en la calma de la tarde. Hubo llantos suaves, pero también un recogimiento solemne que honraba la vida de un hombre cuyo espíritu había trascendido reyes y potencias, visiones y destinos. Nadie dudaba de que su nombre seguiría resonando mientras las generaciones se sucedieran. La noticia de la partida de Daniel se propagó con rapidez por la región. Aun entre los cortesanos del reino medo-persa, su nombre resonaba con profundo respeto. Algunos recordaban sus consejos prudentes y sus interpretaciones asombrosas, otros habían escuchado de segunda mano las hazañas que vivió en la corte de Nabucodonosor y los milagros que rodearon su paso por la historia de Babilonia. Sus escritos, cuidadosamente preservados, se convirtieron en objeto de consulta para quienes buscaban entender los arcanos del futuro y el sentido de la justicia divina. Fuera de los palacios, los comerciantes que recorrían rutas lejanas llevaban consigo historias sobre el sabio hebreo. En las sinagogas de los dispersos hijos de Israel, el nombre de Daniel se mencionaba en lecturas y recitaciones, evocando su temple firme ante las tentaciones de la corte, su valor frente a amenazas de muerte y la certeza de que las visiones que le fueron concedidas trascendían el alcance de un solo pueblo. Incluso en tierras donde nadie pronunciaba el nombre de su Dios, surgían relatos populares de aquel sabio anciano que desafiaba a las bestias y leía misteriosos mensajes en las paredes. Así, mientras el polvo del tiempo cubría los vestigios de viejos imperios, la figura de Daniel permaneció viva en la memoria colectiva. Su recuerdo seguía despertando coraje y fe en quienes se sentían exiliados o perseguidos, recordándoles que ni el poder más grande del mundo puede anular la voz de la convicción profunda. El eco de la vida de Daniel se extendió mucho más allá de su tiempo y sus fronteras. Su legado no era solo el de un intérprete de sueños ni el de un profeta de visiones apocalípticas, era el de un hombre que había demostrado que la fe inquebrantable y la convicción profunda podían iluminar incluso los rincones más oscuros del poder y la adversidad. En las reuniones de sabiduría, en las enseñanzas de los ancianos y en las oraciones de las nuevas generaciones, se seguía mencionando a Daniel. Los padres relataban a sus hijos cómo, aun en la más impenetrable oscuridad, la luz de la verdad y el valor pueden abrir caminos insospechados. Sus escritos se convirtieron en faros de esperanza, recordándoles que, cuando los hombres se enfrentan a tiranos y bestias, la fe es el escudo que protege y la convicción el arma que libera. El recuerdo de sus milagros, desde la liberación del foso de los leones hasta la interpretación de misteriosos sueños que anunciaban el destino de imperios, fue exaltado en himnos y poemas, y en cada recitado se sentía el palpitar de un corazón que, aun en el exilio, había confiado en un poder superior. Así, Daniel se transformó en símbolo eterno de resistencia, sabiduría y esperanza, un puente entre la divinidad y la humanidad, que inspiraría a innumerables generaciones a luchar por la justicia y a mantener viva la llama de su legado. El legado de Daniel trascendió el ámbito religioso y se convirtió en una fuente de inspiración para culturas y civilizaciones que, a lo largo de la historia, buscaron en su vida un modelo de integridad y valentía. Los manuscritos que contaban sus visiones fueron copiados y estudiados en academias y templos, influyendo en la filosofía y en el arte de pueblos tan diversos como los griegos, romanos, y posteriormente, los renacentistas. En las bibliotecas de Alejandría y en los monasterios de Europa,
eruditos y místicos debatían las interpretaciones de sus profecías, hallando en ellas no solo advertencias acerca de la fragilidad del poder humano, sino también un llamado a la búsqueda de la sabiduría y la justicia. Pintores y escultores esculpían escenas inspiradas en sus milagros, y poetas entonaban versos que evocaban la imponente imagen del foso de los leones y la luz que emergía de las sombras de la opresión. La figura de Daniel, testigo de la grandeza y la caída de imperios, se convirtió en símbolo del triunfo de la fe sobre la adversidad, un arquetipo que resuena en cada cultura que ha tenido que enfrentar sus propias luchas internas. Así, su historia se entrelazó con el destino colectivo de la humanidad, recordando a cada generación que la verdadera fortaleza reside en mantener la convicción y la esperanza, aun cuando el mundo parezca estar en constante cambio. Con el paso de los siglos, la historia de Daniel siguió resonando en tiempos de incertidumbre y crisis. En épocas de persecución y tiranía, su ejemplo sirvió como estandarte para aquellos que se negaban a inclinarse ante la injusticia, recordando que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la integridad podían sostener a un hombre frente al poder absoluto. Durante la expansión del cristianismo, los primeros creyentes veían en Daniel un modelo de resistencia pacífica frente a la opresión. Su historia fue leída en catacumbas por quienes enfrentaban la amenaza del Imperio Romano, y siglos más tarde, en sinagogas y templos de todo el mundo, su nombre continuó siendo sinónimo de fortaleza espiritual. Aún en los campos de batalla de la Edad Media, los caballeros que luchaban por causas justas encontraban en Daniel la imagen del sabio guerrero que vencía sin levantar una espada. En tiempos más recientes, su historia ha sido invocada en movimientos de resistencia, en discursos de líderes que desafían el abuso de poder y en comunidades que enfrentan la persecución con la esperanza de una justicia más allá de la terrenal. La imagen de Daniel en el foso de los leones sigue siendo una metáfora poderosa para quienes se encuentran rodeados por fuerzas hostiles, pero permanecen firmes en su convicción. Más allá de las creencias religiosas, su legado ha trascendido como símbolo universal de la lucha contra la corrupción, la firmeza en los valores y la certeza de que ningún imperio es eterno, salvo aquel que se edifica sobre la verdad y la justicia. Hoy, en un mundo que sigue marcado por la incertidumbre, la figura de Daniel sigue siendo una fuente de inspiración inagotable. Su historia, escrita hace milenios, se mantiene viva en la memoria de la humanidad, no solo como un relato de fe, sino como un testimonio de resistencia, sabiduría y justicia. En aulas y templos, en libros de historia y en obras de arte, el nombre de Daniel sigue despertando preguntas profundas sobre el poder, la moral y el destino de los imperios. Su capacidad para interpretar los sueños de reyes sigue siendo un símbolo de la búsqueda humana por comprender el futuro, mientras que su valentía en el foso de los leones recuerda que la verdadera fortaleza no se encuentra en la fuerza física, sino en la convicción inquebrantable. Cada generación encuentra en su legado una nueva manera de interpretarlo, los líderes lo ven como un modelo de integridad en tiempos de crisis, los estudiosos como un enigma de profecías que siguen siendo objeto de debate, los perseguidos como una prueba de que la justicia, aunque tarde, siempre llega. En un mundo donde el cambio es la única constante, la historia de Daniel nos recuerda que los imperios suben y caen, los gobernantes se suceden unos a otros, y las sociedades evolucionan, pero hay principios que permanecen inmutables. En su vida, vemos reflejada la lucha eterna entre el poder terrenal y el divino, entre la corrupción y la virtud, entre el miedo y la fe. Y así, a través del tiempo, Daniel sigue hablándonos. En la gran urdimbre del tiempo, Daniel encarna la certeza de que, frente a las tormentas de la historia, siempre hay un ancla que sostiene el corazón humano. Su vida, tejida entre capítulos de gloria imperial y destierro, dio testimonio de un poder superior al de cualquier trono terrenal. Sus visiones, enigmáticas y profundas, ofrecieron un atisbo de realidades que trascienden la comprensión humana y señalan que la última palabra pertenece a un reino que no se somete a los ciclos de ascenso y declive. El eco de sus hazañas perdura en cada relato que evoca sus días en Babilonia, su firmeza ante los edictos que intentaron doblegarlo y su papel decisivo en la interpretación de sueños que desentrañaban el porvenir de naciones enteras. Donde la razón humana encontraba un límite, Daniel mostraba la sabiduría que proviene de una fuente más elevada. Al repasar su trayectoria, se comprende que la grandeza de un hombre no se mide por la extensión de su dominio, sino por la fidelidad a principios que se alzan incluso por encima de los más poderosos reinos. La memoria de Daniel, imperecedera, permanece viva y continúa susurrando un mensaje de esperanza, que en cada generación se levanten personas íntegras capaces de sostener la verdad, aunque el mundo alrededor se doblegue al orgullo o al temor. Así, Daniel trascendió el umbral de la historia para arraigarse en el corazón humano. De generación en generación, su nombre se pronuncia como el de aquel que, sin temor a la amenaza ni seducción alguna, perseveró en la senda de la verdad.
su ejemplo ha inspirado a líderes y pueblos oprimidos, a sabios y soñadores que aún buscan un rastro de lo divino en medio de la agitación del mundo. En los manuscritos antiguos y en las narraciones transmitidas por tradición oral, el eco de sus acciones se despliega con un vigor que no se marchita. Allí está Daniel, jovencito firme en Babilonia, Daniel, el consejero de reyes, Daniel, el lector de sueños imposibles, Daniel, el que sobrevivió a las garras de fieras famélicas, Daniel, el profeta cuyas visiones descifran los destinos de los reinos. Y es que su historia, con la contundencia de lo real y la fuerza de lo milagroso, continúa repitiéndose en quienes, en diversos tiempos y lugares, se han encontrado frente a hornos encendidos y fosos oscuros. La voz silenciosa de Daniel sigue diciendo que hay una llama interior que ninguna llama exterior puede extinguir, y una verdad que atraviesa los muros de cualquier fortaleza. La vida de Daniel, en cada uno de sus episodios, es y seguirá siendo una invitación a contemplar más allá de nuestros límites. Un puente entre lo humano y lo divino, que nos anima a descubrir que la fe es una fuerza capaz de derrotar cualquier miedo, y la integridad, un escudo contra la opresión. Mirando sus pasos, reconocemos la fragilidad de los más grandes imperios, pero también la fortaleza inagotable de un corazón que se aferra a la verdad. Su historia, tejida en el tapiz de los siglos, concluye en un mensaje imborrable, que aún las coronas más fulgurantes están destinadas al polvo, mientras que la fidelidad de un espíritu noble trasciende la barrera del tiempo. Así, con Daniel como testigo, avanzamos por la senda de la vida, con la certeza de que no hay horno de fuego, ni foso de leones que pueda apagar la luz de la esperanza, cuando ésta se enraiza en lo alto. Aquí termina esta travesía épica por la vida de Daniel. Y, a la vez, no termina, su legado sigue vivo y brillando en cada acto de coraje, en cada lección por la justicia y en cada plegaria elevada hacia el cielo, recordándonos que no estamos solos en nuestro peregrinaje y que hay un reino eterno que espera a quienes persisten hasta el fin. Si esta historia te ha inspirado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido como este. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Daniel te impactó más? Me gustaría conocer tu opinión.